Bienvenidos a otro tiempo de la predicación de la palabra de Dios. Durante este mes de agosto estamos compartiendo el tema Victoria en Cristo. En la primera ocasión compartíamos acerca de cómo tener la victoria sobre el desaliento. Veíamos cómo el apóstol Pablo venció al desaliento con alabar y dar gracias a Dios por las bendiciones espirituales que eran suyas en Cristo. Y veíamos en detalle cada una de esas bendiciones espirituales y cómo son motivos suficientes para vencer el desaliento. En la segunda ocasión, la semana pasada, compartíamos el tema El secreto de la victoria en la vida cristiana y en el cumplimiento de la gran comisión. Y consideramos allí la sonada victoria que Dios concedió a los 300 soldados de Gedeón contra las innumerables huestes de Madián, y descubrimos en esta batalla y en esta victoria el secreto para una vida cristiana triunfante y victoriosa, y para una victoria también en la labor evangelística y misionera, especialmente en nuestro mundo hispano y latinoamericano. En la mañana de hoy continuamos con el tema Victoria en Cristo, y específicamente vamos a tratar sobre la victoria ante la tentación, victoria sobre la tentación, y vamos a estar basados en primera a los Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, los versículos 1 al 14, y dice de la siguiente manera, se titula Amonestaciones contra la idolatría. Leemos entonces primera a los Corintios 10, 1 al 14. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Vamos a tener un tiempo de oración para dejar esta presentación de la palabra de Dios en sus manos. Oremos. Padre Celestial, queremos agradecerte una vez más por la oportunidad que nos das de considerar tu palabra, de conocer tu voluntad, de abrir nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, de estar dispuestos y estar allí listos para recibir la palabra que tienes para cada una de nuestras vidas. En este tiempo encomendamos la presentación de la palabra del Señor, para que tú tomes el control, para que sean tus palabras las que sean expuestas, y para que tu Espíritu Santo que habita en nuestros corazones pueda guiarnos a toda verdad, pueda iluminar nuestras mentes y pueda conducirnos a conocer, a comprender y a poner en práctica la palabra de Dios en cada una de nuestras vidas. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. La tentación es un arma poderosa, un arma potente que utiliza nuestro enemigo infernal, el diablo. Él la empleó con tanta efectividad contra nuestros primeros padres, y podemos recordar aquel acontecimiento en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 7, lo que se conoce como la caída, y lo usó con tal efectividad que a través de los siglos ha seguido empleándola hasta hoy.
De interés particular para el apóstol Pablo fueron las múltiples tentaciones que sufrió el pueblo de Israel después de su rescate de la esclavitud egipcia. Y de ellas escribió en este capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, como hemos considerado y leído ya en los versículos 1 al 14. Este pasaje se compone de 3 secciones, y ustedes pueden notarlo allí. Los versículos 1 al 5 contrastan los privilegios que gozaba Israel en su liberación de la esclavitud con la postración en el desierto que sobrevino a la mayoría de ellos por causa de sus pecados. Los versículos 6 al 10 especifican cuáles fueron los pecados que Israel cometió y exhortan a los creyentes corintios a abstenerse de cada uno de estos pecados. Y los versículos 11 al 14 indican cómo todo hijo de Dios, cómo cada uno de nosotros puede vencer sus propias tentaciones. ¿Qué pues es lo que necesitamos para vencer nuestras tentaciones? ¿Cómo podemos tener la victoria ante la tentación? En primer lugar, es importante destacar, o para comenzar, antes de entrar en materia, es importante destacar que la tentación en sí no constituye un pecado. Pecado constituye desobedecer la voluntad de Dios. Pecado constituye errar en el blanco, en el objetivo, en el propósito que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. La tentación, por otra parte, es una invitación a fallar, es una invitación a ceder a nuestros apetitos carnales, a ceder a nuestros deseos que van en consonancia con nuestra naturaleza caída y pecaminosa que dominaba nuestras vidas antes de conocer a Cristo. Sin embargo, la tentación solamente es una invitación a pecar, pero no tenemos que ceder necesariamente a la tentación. Ahora bien, nos preguntamos qué necesitamos hacer para vencer nuestras tentaciones, cómo tener la victoria sobre la tentación. Y en primer lugar, debemos saber que para obtener la victoria sobre la tentación necesitamos desconfiar de nosotros mismos. Sí, así como lo yo, necesitamos desconfiar de nosotros mismos. Es lo que nos plantea el versículo 12 de allí de primera de los Corintios, capítulo 10. Dice: así que el que quiera o el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. De hecho, abundan las amonestaciones bíblicas en contra del peligro de confiar en nosotros mismos. Por ejemplo, Proverbios capítulo 16, versículo 18, nos señala que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces, antes de ser o de caer o de ceder a la tentación, viene la soberbia, viene la altivez, viene una confianza desmedida en nosotros mismos y en nuestras propias fuerzas. Proverbios capítulo 11, versículo 2 nos señala también: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Un ejemplo de esto lo vemos en la vida del rey Nabucodonosor y de lo que el mismo Daniel dijo respecto a este rey. En Daniel capítulo 5, versículo 20, lo señaló de esta manera: mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono del reino y despojado de su gloria. Y del pueblo de Sodoma, Ezequiel dijo también en Ezequiel capítulo 16, versículos 49 y 50: he aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia, dice el versículo 50, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Y todos sabemos cómo la desmedida confianza en sí mismo del apóstol Pedro contribuyó también a su vergonzosa negación del Maestro. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 26, versículos 33 al 35. Respondiendo, Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti,
Yo nunca me escandalizaré, dijo el apóstol Pedro, soberbio, confiado en sí mismo. Sin embargo, Jesús le dijo en el versículo 34, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro, el soberbio, le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Por el contrario, debemos seguir más bien el ejemplo del salmista. Allí en el libro de los Salmos, capítulo 44, versículo 6, cuando dijo lo siguiente, y junto con él también apropiémonos de esta palabra, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pero si no sabemos o si no hemos de confiar en nosotros mismos, ¿qué podemos hacer? Fíjense que lo primero que debemos hacer para vencer la tentación es desconfiar de nosotros mismos. Es muy distinto a lo que nos señala todos estos movimientos de crecimiento personal o autoayuda, muy de moda en estos tiempos, cuando nos insisten en que creamos en nosotros, en que confiemos en nosotros, y la palabra de Dios tiene un consejo totalmente diferente. No creas en ti, no confíes en ti, tu sabiduría, tu fuerza, tus posibilidades propias no son suficientes para vencer la tentación. Entonces, si no vamos a confiar en nosotros mismos, ¿en quién vamos a confiar? Es la segunda acción que debemos llevar a cabo para vencer la tentación. Para obtener la victoria sobre la tentación necesitamos confiar en la fidelidad de Dios para cumplir al menos 2 promesas que Él nos ha dado allí en el versículo 13 de nuestro texto. Si leemos el versículo 13, podemos ver allí reflejadas esas 2 promesas y debemos confiar en la fidelidad de Dios para cumplir esas promesas. Dice el versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios promete entonces, en primer lugar, que no permitirá que el diablo nos ponga delante ninguna tentación que no podamos vencer. Es lo que veíamos allí en la primera parte del versículo 13. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. El mismo David dijo en el Salmo 103, 13 y 14, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. En su amor, pues, nuestro Padre Celestial limita la actividad tentadora del enemigo y no le permitirá ponernos delante ninguna tentación que nos sería imposible resistir. Pero además de limitar la acción tentadora del diablo, Dios también nos promete que, juntamente con cada tentación permitida, Él dará igualmente la salida o la solución. Es lo que nos señala la segunda parte del versículo 13, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué más podríamos pedir? Si Dios impide que el tentador nos ataque con armas que no podríamos resistir, y si a la vez abre para nosotros una salida que nos permite alejarnos de esas embestidas de nuestro enemigo, el problema debería estar resuelto. Sin embargo, no es todo lo que debemos considerar para tener resuelto el problema de la tentación y tener victoria sobre ella. En tercer lugar, para obtener la victoria sobre la tentación, necesitamos hacer todo cuanto esté de nuestra parte para evitar incluirnos en situaciones comprometedoras. Dice el versículo 14 de nuestro texto, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Una cosa es vernos envueltos de repente en peligros inesperados, eso es una cosa, pero otra cosa totalmente distinta es exponernos adrede o exponernos a propósito a peligros ya conocidos, es ir en camino o meternos a propósito o con toda intención en los lugares peligrosos. Uno de los serios problemas que afrontaban los creyentes corintios
era la tentación de participar en los actos inmorales e idolátricos relacionados con las fiestas religiosas de sus vecinos paganos. Por eso fue que el apóstol Pablo les ordenó huir de aquel contacto con la idolatría. También tenía que ver con su vida vieja, con su vida pasada, con todos los pecados en los cuales ellos estaban envueltos antes de nacer de nuevo, antes de experimentar la conversión y la transformación por medio de la acción del Espíritu Santo y de Jesucristo en cada una de sus vidas. Debemos saber también que somos diferentes. Cada uno de nosotros tiene sus propias debilidades. Lo que sería una tentación para mí, bien podría no serlo para usted, pero lo que puede ser una tentación para usted, bien puede no ser una tentación para mí. Pero conociéndonos a nosotros mismos, necesitamos saber o necesitamos hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para prevenir posibles derrotas espirituales. En esto el joven José, allá en el libro del Génesis, representa un gran ejemplo para nosotros a seguir. Cuando la mujer de Potifar, allí en Génesis capítulo 39, versículo 12, fíjense lo que hizo la mujer de Potifar. Ella lo asió, es decir, lo agarró por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en manos de ella y huyó y salió. Es cierto, los que conocen la historia, que la actuación de José, su actuación le acarreó calumnia, le acarreó prisión, pero le salvó de pecar contra Dios. Y el Señor finalmente le premió abundantemente por su fidelidad. Santiago también, el hermano de Jesús, dijo en su libro, allá en Santiago capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. Podemos considerar también en este contexto lo que nos dice un hermoso himno allí en nuestro Ignario Bautista, el número 466, titulado Victoria en Cristo. Es un himno que tiene 3 estrofas y su respectivo coro, y dice de la siguiente manera. La primera estrofa dice: oí bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. La segunda estrofa señala: oí que en amor tierno él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó a correr, a los ciegos los hizo ver. Entonces suplicante le pedía al Cristo amante, le diera a mi alma la salud y fe para vencer. La tercera estrofa lo dice de la siguiente manera: oí que allá en la gloria hay mansiones de victoria que su santa mano preparó para los que él salvó. Espero unir mi canto al grupo sacrosanto que victorioso rendirá tributo al Redentor. Y el coro cierra con broche de oro diciéndonos lo siguiente: ya tengo la victoria, pues Cristo me salva, buscóme y compróme con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma, victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy hemos compartido entonces 3 acciones que debemos tomar para obtener la victoria sobre la tentación. En primer lugar, veíamos que para obtener la victoria sobre la tentación necesitamos desconfiar de nosotros mismos. En segundo lugar, para obtener la victoria sobre la tentación necesitamos confiar en el poder y la fidelidad de Dios para cumplir cada una de sus promesas, en especial la relacionada con la tentación y que hemos considerado acá en nuestro texto. Y en tercer lugar, para obtener la victoria sobre la tentación necesitamos hacer todo cuanto esté de nuestra parte para evitar situaciones comprometedoras. Quiero preguntarte a ti que me escuchas y me ves en esta oportunidad: ¿acaso estás confiando en tus propias fuerzas para enfrentarte a la tentación? ¿O estás confiando en el poder y la fidelidad de Dios? ¿Te has estado exponiendo a propósito a los peligros
ya conocidos o estás huyendo continuamente de aquello que amenaza tu integridad espiritual? Es importante tener claro que las mismas tentaciones que el diablo emplea como piedra de tropiezo para arruinarnos, Dios también las tomará y las convertirá en peldaños, en escalones de ascenso para bendecirnos, y si seguimos sus indicaciones, las indicaciones de nuestro texto, podemos convertir esas tentaciones en bendiciones para nuestras vidas. Hagamos pues lo que podamos para evitar situaciones comprometedoras. Desconfiemos de nosotros mismos. Confiemos en que Dios no solo impedirá que Satanás ponga delante de nosotros alguna tentación que no podamos rechazar, sino que con toda tentación permitida, Dios también nos dará la salida para que seamos vencedores. A mis hermanos que me ven y me escuchan en esta ocasión, quiero invitarte, querido hermano, a obtener la victoria sobre la tentación, confiando únicamente en la capacidad de Dios para cumplir su palabra y evitando a toda costa el transitar por caminos resbalosos que puedan hacerte caer. Son palabras de el ya fallecido, ya está en la presencia de Dios, pastor Adrián Rogers, de la Iglesia Bautista Bellavista, quien fuera presidente de la Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos. Decía lo siguiente: si usted no quiere caer, no debe andar por caminos resbalosos. Ahora, para los amigos que nos ven y nos escuchan en esta oportunidad, quiero decirte que si aún no eres salvo, si aún no has nacido de nuevo, si aún el Espíritu Santo no habita en tu corazón y por consiguiente no entiendes las cosas que son del Espíritu, y muchas de estas cosas que estamos compartiendo son como locura para ti, quiero decirte que si esa es tu realidad, lamentablemente no tienes ninguna posibilidad de salir victorioso en la lucha contra la tentación. Para que lo logres, la única posibilidad es que comiences por arrepentirte de tus pecados, por depositar tu confianza únicamente en Jesucristo como tu Señor y Salvador, y comenzar así una nueva vida en Cristo, y recibir así en tu vida el poder para obtener la victoria sobre la tentación y la seguridad de que Dios cumplirá sus promesas en tu vida. Quiero invitarte a orar, a inclinar tu rostro y cerrar tus ojos y poner nuestras vidas delante del Señor. Amado Dios, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque en ella también tenemos el camino dado por ti, tenemos las instrucciones para salir victoriosos sobre la tentación. Señor, queremos reconocer que durante mucho tiempo hemos estado confiando en nosotros mismos, en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría, en nuestras propias fuerzas. Hemos estado confiados desmedidamente y hemos pensado que nos mantendremos firmes y que ninguna tentación será suficiente para hacernos caer. Si así hemos hecho, Padre, te ruego que nos perdones y ayúdanos a confiar en tu promesa de 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ayúdanos, Señor, pues, a no confiar en nosotros mismos, a desconfiar en nosotros y a confiar únicamente en tu poder, en tus promesas, en tu capacidad y en tu obra en nuestras vidas para salir victoriosos de la tentación. Señor, también reconocemos que en muchas ocasiones, a propósito, con conocimiento, sabiendo lo que estamos haciendo, tal vez confiado demasiado en nuestra prudencia, hemos colocado nuestra vida en situaciones comprometedoras y hemos ido directo y con toda intención a transitar por caminos peligrosos, y por esta causa hemos cedido ante la tentación. Perdónanos también por eso y ayúdanos a evitar esas situaciones comprometedoras, ayúdanos a evitar, a ponernos a propósito en esos lugares de dificultad donde la tentación acecha, y guíanos pues en cuanto a nuestra propia debilidad, sabiendo que cada uno tiene su propia debilidad. Y en todo eso, Señor, queremos rogarte que tú puedas ayudarnos a hacer todo cuanto esté de nuestra parte
para evitar situaciones comprometedoras, para también hacer todo lo que sea necesario para confiar en la fidelidad tuya y en tus promesas para vencer la tentación. En tus manos dejamos nuestras vidas y queremos orar también por nuestros amigos que nos escuchan y que nos ven en esta ocasión, para que ellos entiendan que para poder tener la fuerza, el poder, la dirección, la sabiduría, el apoyo necesario para que estas promesas sean una realidad en ellos, es necesario que ellos den ese paso de fe y puedan recibirte en sus corazones como tu único Señor y Salvador. Que ellos puedan arrepentirse de sus pecados y poner su fe en ti como el Señor de sus vidas. En tus manos pues encomiendo la vida de cada uno de ellos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Queremos agradecerte por tu atención en esta oportunidad y nuestra oración una vez más es que la bendición de Dios esté sobre cada una de sus vidas.